Hola gente linda, ¿cómo están? Bien, hoy la conversación será precisamente sobre un tema controvertido que es los funcionarios públicos y la ley. Digo controvertido porque en Argentina vivimos una situación paradójica en donde una expresidente que fue juzgada por haber cometido delitos graves todavía tiene la expectativa de ser liberada y aduce que es injusta la prisión que hoy le corresponde. Para esto invitamos y nos adherimos a una conferencia organizada por la Fundación Delta de Tucumán para el doctor Jorge Villada, que es un magíster en Derecho Procesal Penal. Es muy interesante el estudio serio que hace justamente sobre la conexión entre la función pública, cómo la desempeñan, y la ley en Argentina. Digo que es interesante porque todos los países en los continentes europeos, por ejemplo Alemania, etcétera, también el continente oceánico, el continente americano, en el marco de la democracia, tiene normas que son las que regulan la función pública. Pero la situación actual de nuestro país justamente amerita una conversación profunda y decente como la conferencia del doctor Villada. Los invito a eso después del corte. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. El tema que me ocupa, y entrando directamente en materia, es la responsabilidad de funcionarios públicos frente al orden normativo argentino. Me hubiera gustado más, mi estimado Walter, que se hubiera acotado el tema solamente a la cuestión penal, pero bueno, vamos un poquito a introducirnos en el espectro normativo general que toca a los funcionarios públicos o que corresponde a los funcionarios públicos, y luego entramos al final, o sobre el final o la segunda parte, a la cuestión meramente penal, donde de paso, como ya le comentaba fuera de la de cámara, antes de que comenzáramos, tengo las actualizaciones, o mejor dicho, las reformas que posiblemente se impongan con el nuevo Código Penal que ya está, el proyecto de Código Penal que ya está en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Ha sido presentada formalmente por el presidente de la Nación en la unidad penitenciaria de Ezeiza, y en diciembre comenzaría el tratamiento en extraordinarias. Uno más de los tantos proyectos que se han presentado, este tiene realmente innovaciones muy interesantes y espero que también a ustedes les resulte atractivo, digamos, el tratamiento de estas reformas. Antes que nada, vamos a comenzar por lo menos definiendo, a pesar de que es una verdad de perogrullo para la mayoría, eh, el actual concepto que abarca el funcionario público. En el artículo 77 del Código Penal se refiere a funcionario público y empleado público de forma equiparada, y dice: los términos funcionario público y empleado público que usa este código
designan a todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. A su vez, la ley 25.188, 25188 del año 99, la ley de ética pública, entiende por función pública toda actividad temporal o permanente remunerada o honoraria realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de los niveles jerárquicos. Es importante destacar esto inicialmente porque, como bien decía el maestro Bielsa, quien desempeña una función pública no se arroga un privilegio, sino que cumple con un deber que impone las leyes al servicio de la comunidad y para la consecución del bien común. Esto es esencial para entender por qué el amplio espectro normativo que va a controlar debidamente y sancionar en su caso la conducta de quien en nombre del Estado debe trabajar por el bien común en representación del mismo, sea por elección o por nombramiento de autoridad superior. Y digo esto porque lamentablemente la República Argentina pareciera, y esto creo que lo compartirán a medias o no, o tal vez en su totalidad los presentes, los funcionarios públicos en la Argentina parece que se han arrogado una especie de título cuando asumen sus funciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o a nivel municipal. Se han arrogado una especie de título nobiliario o algo semejante, ya que en más de una ocasión lamentablemente utilizan la función para perpetrar conductas que son absolutamente reprochables porque son servidores públicos esencialmente eh, y no tienen la sociedad a su servicio como algunos lo interpretan equivocadamente. La Constitución Nacional, para comenzar con el espectro normativo, en su en el cuarto párrafo del artículo 36, dice, atentarán contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Serán pasibles de sanción previstas en el artículo 29 e inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios, es muy importante, excluidos del beneficio del indulto y la conmutación de pena. Digo esto porque al pasar, y para dar un solo ejemplo, tenemos a una expresidenta y vicepresidenta presa y se ha hablado mucho en la prensa de la posibilidad de indultarla eventualmente algún día, y resulta que el artículo 36 de la Constitución lo prohíbe expresamente. Expresamente. Están excluidos del beneficio del indulto y la conmutación de pena, aparte de la tacha de traición a la patria. Siguiendo con la Constitución Nacional, en el artículo 85 se menciona que el control externo del sector público nacional, y esto refiere a toda la administración, pero a nivel federal, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, se da una atribución del Poder Legislativo que a tal efecto crea la Auditoría General de la Nación, o creó la Auditoría General de la Nación, que hoy no está funcionando todavía porque en plenitud, porque no terminó de conformarse debidamente y tiene todavía inconvenientes para controlar al poder político. Y esto, o a los tres poderes, y esto es importante porque el control es una de las grandes limitaciones que tienen en sus potestades los funcionarios públicos y que en nuestro país no funciona debidamente. No funciona debidamente, lo cual es preocupante.
Ya me voy a referir específicamente al caso del Poder Ejecutivo, Legislativo y al Poder Judicial que debiera ser controlado en la nación y en las provincias por los consejos de la magistratura respectivos, que tampoco están funcionando debidamente, en gran medida a nivel nacional, porque está demasiado politizado, y en las provincias, porque como ocurre en muchas de ellas, lamentablemente, tanto el Poder Judicial como el Consejo de la Magistratura está cooptado por el poder político. El defensor del pueblo, en el artículo 86, a su vez, tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes por los hechos, actos u omisiones de la administración pública y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Por último, el artículo 120, que refiere al Ministerio Público, dice que es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Remarco esto porque, como lo escribimos alguna vez en un libro que pudimos, en el que pudimos compartir con el doctor Ricardo Basílico y Juan Terradillos Basoco, analizamos esta cuestión de la importancia de la función pública y de la administración toda, y en ella se destacaba de que la razón de la protección esencial de la administración pública y su funcionamiento legal y normal y adecuado, como corresponde a un Estado de Derecho como el nuestro, republicano, democrático, la razón de la protección reconoce sus principios de teología en la conservación del sistema republicano e institucional. En otras palabras, todo acto realizado por funcionarios públicos fuera de la ley o que excedan o abusen de sus facultades perjudica la imagen de la administración pública y los intereses relevantes que se le han confiado. Esto es la satisfacción de los deseos o aspiraciones de una sociedad como manda el preámbulo de la Constitución, la paz, la seguridad, la tranquilidad, la convivencia armónica, la ausencia de conflictos, el cercenamiento de libertades, de derechos privados que que no corresponden a un Estado de Derecho republicano, repito, y democrático, y en todo caso es común observarlo en los sistemas autoritarios. Se trata de evitar el abuso de los poderosos. Tanto el todo social como la organización institucional estatal consideran indispensable preservar. En materia civil, acá hay un problema que rápidamente voy a tratar de explicar y necesito explicarlo, sobre todo porque es materia de discusión en la actualidad. Vamos a encontrar la responsabilidad civil de los funcionarios públicos en los artículos 1765, que dice que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Mientras que el artículo 1766, dice que la responsabilidad del funcionario y el empleo público, los hechos y omisiones cometidos por lo mismo en el ejercicio de funciones por no cumplir sino de manera irregular las obligaciones legales que le están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. ¿Vamos bien hasta acá, Walter? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, se lo escucha bien y se lo ve bien. Bueno, estos artículos han sido ya atacados y hay autores que piden su derogación por su absoluta inconstitucionalidad, porque al decir de que el Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, provincial, según corresponda, con esta segunda locución, como que el Estado Nacional le está delegando a las provincias legislar sobre la responsabilidad administrativa de los funcionarios de empleo público. Pero hay aquí un problema. Estamos hablando
de la responsabilidad total que tiene un funcionario público por sus actos irregulares o la administración pública por actos irregulares o abusos de autoridad que pueden perjudicar severamente los intereses de los administrados. Y este artículo 1765 solo hace referencia a principios y normas del derecho administrativo nacional o local según corresponda, omitiendo absolutamente la responsabilidad directa y objetiva que le corresponde al Estado por los daños y perjuicios que pudieran causar los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. La Constitución de Salta, no he consultado las demás, pero los invito a hacerlos en sus respectivas provincias, sí ha considerado esto en su artículo 5 y lo leo para que noten la diferencia. Dice, el Estado y en su caso los funcionarios y empleados responden por los daños que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores, no se extiende, perdón, se extiende también a los errores judiciales. O sea, el Estado en su conjunto en la provincia de Salta responde no solamente por los daños del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sino también por los errores judiciales, por los daños que ocasionan. El Estado provincial es plenamente justiciable sin ningún tipo de autorización previa conforme a las leyes pertinentes y los embargos que se pudieran efectuar en razón de reclamos por daños y perjuicios solo pueden recaer sobre cualquier ingreso ordinario del Estado provincial, con excepción de aquellos que refieren a la asistencia de las personas, o sea, la parte asistencial, referido específicamente a la salud y a la seguridad social. Todos los demás recursos del Estado provincial están alcanzados por la responsabilidad civil directa y objetiva del Estado por aquellos daños que causen los funcionarios públicos en uso de sus funciones. A nivel nacional, les decía que el Código Civil solo limita la responsabilidad del Estado a las normas y principios de derecho administrativo nacional y le remite a la provincia legislar sobre la responsabilidad que corresponda en cada una de sus provincias, lo cual resulta inconstitucional porque contraviene el artículo 126 de la Constitución Nacional y fundamentalmente el 75, inciso 12, que delega la facultad de regular la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial de la Nación justamente al Estado Nacional. Las provincias no tienen facultades para dictar leyes de fondo, sí las de procedimiento, como así también la organización de la justicia, pero no dictar normas de fondo. Cuando se perpetró esta extraña norma del Código Civil, el Código Civil, recordemos que entra en vigencia por ley, y anoten bien los que están escuchando esta parte, por ley 26994, sancionada el 1 de octubre del año 2014 y entra en vigencia en agosto del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación. Un año antes, en julio del 2014, se había sancionado la ley 26944. Es parecida. La del Código Civil, la que pone en vigencia el Código Civil, es 26994. La ley nacional 26944 de julio del 2014, promulgada de hecho en agosto de ese año, decía: esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas, siendo su responsabilidad objetiva y directa. Y aclaraba, las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.
Pero en el artículo 11, que es el más importante, invita a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, bien digo, a adherir a esta ley, con lo cual, o con lo que, esta ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, la 26944 del 2014, solo alcanzaba a nivel federal y no a nivel de las provincias. Vuelvo a reiterar, la provincia de Salta no dictó una ley, sino que en su constitución, artículo 5, declaró la responsabilidad directa y objetiva del Estado por todo tipo de daño causado por los funcionarios públicos. Con lo que, como lo sostienen algunos autores, entre ellos les menciono rápidamente, además de Casañe, Caparrós, Luciano, Gustavo Tomás, Lisandro Yolis, Ramiro Valenzuela, Ramiro Palacios Vallejo, Franco Raschetti y Juan Promenco y otros, en lo que está en el Código Civil y Comercial comentado que dirige el doctor, el ya fallecido querido Jorge Alterini. Lo van a encontrar en el tomo octavo, comentario al artículo 1765 y 66. Consideran estos autores que hay un problema de inconstitucionalidad, tanto en los tres artículos del Código Penal, Civil, 1765, 1766, 1767, como en la ley 26944, vuelvo a repetir, del año 2014. En suma, y para no aburrirlos, en materia civil, el Código Civil actual excluye expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado Nacional por los daños y perjuicios que causaren los funcionarios públicos, con excepción de las normas y principios del derecho administrativo nacional y en cada provincia la normativa que ella estableciera para responder solamente en tal sentido. Realmente es un recorte de responsabilidad que no tenía el Código Vélez-Arfield y que fue, que fue una maniobra política del gobierno que estaba vigente en aquella época, en el 2015. Y digo una maniobra política porque con esto eximían al Estado de la responsabilidad civil por daños y perjuicios que se ocasionaran. En Salta tuvimos un caso de error judicial que fue debidamente condenado e indemnizado por la justicia provincial. Pero, reitero, no está claro, no solamente no está previsto en el Código Civil, no está previsto tampoco alcanzado por la 26944 y se produce el choque inevitablemente con la Constitución Nacional en los artículos 126 y 75, inciso 12. Última mención civil. El artículo 1767, 1767, que habla de la responsabilidad de los establecimientos educativos, dice: el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. Y acá sí, dice, reconoce, la responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. O sea, aquí establece la responsabilidad objetiva del Estado, como no lo hace en los anteriores artículos que leí. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil y esta norma, escuchen bien, no se aplicará a los establecimientos de educación superior o universitaria. Nuevamente, nos encontramos con un choque. Parece que el Código Civil cubre los daños y perjuicios en los establecimientos escolares respecto a los alumnos, pero deja fuera completamente de esta cobertura a los demás administrados por los daños o perjuicios que causaren los funcionarios públicos
en el ejercicio de sus funciones. Y encima le delega, cual si fuera una autoridad cuasi monárquica, desconociendo la Constitución, como dicen todos estos autores que critican, no supera el test de constitucionalidad, deja librado a las provincias que regulen sus propias normas de responsabilidad con respecto a la falta o a los daños que causaron los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus funciones. Bueno, hasta acá la cuestión civil. Entrando a otra norma que se sancionó en el año 99, y la quiero mencionar expresamente porque yo creo que más de un funcionario que si lee este estatuto, este decreto, perdón, 41 del año 99, 41 del año 97, perdón, del año 97, se llevaría una sorpresa. Porque dice, en consonancia con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se adoptan obligaciones no solo desde el punto de vista político, sino también jurídico, en la lucha contra la corrupción mediante la Ley 24.759. Y acá establece una serie de principios que yo voy a enumerar muy rápidamente para no cansarlos, para no agobiarlos, pero que es importante. Primero, crea la Oficina Nacional de Ética Pública, a la cual faculta para aprobar instrumentos necesarios para el control o debido control de los funcionarios públicos en cuanto al régimen de declaraciones juradas patrimoniales, el régimen de requerimiento de justificación de incrementos patrimoniales irregulares, establece que el fin de la función pública es el bien común y vuelve a repetir, función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Ahora, fíjense las imposiciones de este decreto respecto a la responsabilidad del funcionario público. Primero, exige probidad, o sea, manejarse con rectitud y honradez, desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. Prudencia, ejercicio de la función pública que debe inspirarle confianza a la comunidad, cuidando la imagen de la administración respecto a la sociedad que debe tener tal imagen de sus servidores. Justicia en sus decisiones, templanza en sus funciones con respeto, ejerciendo sus funciones con respeto y sobriedad. Escuchen bien esto porque es importante. Idoneidad, entendida como aptitud técnica, legal y moral para desempeñar los cargos en los cuales fueren impuestos. Responsabilidad, esfuerzo honesto para cumplir sus deberes. Aptitud, quien disponga de la designación de un funcionario público debe verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a comprobar su idoneidad. Ninguna persona debe aceptar un cargo para el que no tenga aptitud suficiente. Capacitación obligatoria para todos al asumir los cargos. Legalidad. El funcionario público debe conocer y cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad. Yo quisiera saber si muchos de nuestros legisladores y miembros del Poder Ejecutivo conocen a fondo sus obligaciones legales, la Constitución y los reglamentos que regulan su actividad. Evaluación permanente, periódica, veracidad. El funcionario público está obligado a expresarse con veracidad en sus relaciones funcionales. Los argentinos estamos cansados de escuchar mentiras de muchos de nuestros funcionarios. Discreción. El funcionario debe guardar reservas respecto de los hechos e informaciones que son sensibles dentro de su función. Transparencia. La sociedad tiene derecho a estar informada sobre la actividad de la administración. Obligación de presentar declaración jurada patrimonial y financiera antes de ejercer el cargo, durante el ejercicio del cargo en forma anual y al final del cargo, lo que se llama el periodo de carencia, hasta 2 años después de cesado en el cargo. Tiene que actuar con independencia de criterio, con equidad, con igualdad de trato hacia todos los administrados.
¿Les gustó? Hasta la semana que viene. We were good, we were gold.